Muy buenas tardes, bienvenidos. Nosotros rezamos 3 veces al día, de manera obligatoria para los hombres mínimo. Rezamos en la mañana, en la tarde, en la noche. El texto que se repite es la amidad. Lo decimos de pie, en voz baja, en privado. Es una plática, Dios y nosotros, nadie más. Decimos 19 bendiciones. Pedimos prácticamente de todo. Agradecemos y alabamos. ¿Con qué terminamos? No con una bendición. ¿Cómo termina la amidad? O sea, shalom ya es cuando ya terminaste. Sim shalom es verajá. Hay algo ahí metido extra que dice Elokai, Dios mío, Netzor leshoni merá, cuida por favor mi lengua de hablar mal. Usfatay midaber mirma, cuida mis labios para que no vayan a hablar cosas que son de engaño, cosas que son mentira. Dios nos tiene que cuidar de no hablar mal y de no engañar, o nosotros nos tenemos que cuidar de no hablar mal y de no engañar. Es nuestra responsabilidad, ¿no? Tú en la amidad no le dijiste a Dios, Dios, ayúdame por favor a no matar, cuídame de no robar. No, es tu responsabilidad. Una parte del Talmud dice, Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Todo depende del cielo, de Hashem, todo, a excepción del temor a Hashem. Esa es tu responsabilidad. Todo lo maneja Dios, a excepción de lo que te toca a ti. ¿Qué te toca a ti? Pues cuidar la Torah, cumplir los preceptos. Entonces, ¿por qué le echamos a Dios la responsabilidad que es nuestra? Netzor leshoni, cuida mi lengua, por favor, cuida mis labios. Entonces, Jack dice una opción que es tan difícil cuidar este aspecto que aunque realmente nos corresponda a nosotros, pedimos ayuda extraoficialmente, off the record. Sí nos corresponde a nosotros, pero se complica. Este asunto de no hablar mal se complica demasiado. Y como se complica demasiado, tenemos que solicitar recursos. Le pedimos ayuda al creador del mundo. ¿Qué tan importante es esto? ¿Y por qué con ello sellamos la amidad? Últimamente se habla mucho de cómo hacer para que las cosas fluyan mejor. El mundo estuvo paralizado mucho tiempo. Ahora queremos que las cosas se vuelvan a reactivar, como le llaman ya todos. Hubo conceptos que todo el mundo aprendió, ¿no? Este año. Encierro, aislamiento, pandemia, sana distancia. Y ahora estamos en la reactivación, o intentando que las cosas se reactiven. Bezrat Hashem. ¿Qué hacer para dar un empujoncito positivo, de energía positiva, para que las cosas vuelvan a caminar, se abran los portones de la abundancia? Dicen nuestros sabios en el Talmud, dice Rabbi Shimon ben Pazi, en ageshamim ne'etzarim, ela bishvil mesapere la shonara. Las lluvias dejan de caer, ¿sabes por qué? No por el calentamiento global, no por los gases tóxicos, los químicos que se arrojan, residuos, etcétera, etcétera. No, dice, debido a las personas que hablan mal de otros. Las lluvias es el sinónimo bíblico de la economía, de la parnasá, porque todo el mundo se dedicaba al campo, era el trabajo principal, o tenías ganado, o tenías tu cosecha y de ahí vendías. Prácticamente toda la materia prima viene de ahí. Y hoy en día también, nada más que menos notorio,
Tú ahorita no estás esperando que llueva cada día como el campesino, solamente que te manden la mercancía. Sabemos que proviene de ahí, pero ya no lo sientes de una manera tan intensa. Imagínate antes, cuando tú realmente trabajabas la tierra. Todo el mundo nos imaginamos que la pasaban padrísimo. ¿Por qué? Porque pues, no había tantos problemas, que si me devuelven la mercancía, que si no, que si el cliente, ya era más fácil, tu campo bonito, aras, siembras, cosechas, entregas. Imagínense el terror de un hombre que ya aró su campo, ya sembró, voltea hacia arriba, ni una nube, no hay nada. Pasa un día, pasan dos, pasa una semana, ya es la época de lluvia y de repente nada. ¿Cómo estaría uno todo el día? Rezando, implorando. Una vez yo conocí a alguien que tenía problemas de goteras en su casa, graves, no las había podido solucionar, había intentado por todos lados, parecía que tenían que tirar toda la casa y volverla a hacer. Estaba perdido, desesperado. Me contó que en los meses de lluvia, él vivía viendo el cielo. Sí, esperando que no lloviera. Él volteaba así para arriba, veía Baruch Hashem, no se ve posibilidad de lluvia, estaba tranquilo. Empezaba a ver cómo se nublaba, taquicardia. ¡Pah! Empezaba a sufrir. ¿Sí o no? Tiene sentido. ¿Por qué? Porque pues, su propiedad, todo dependía de ello. Imagínense el del campo. No ha llovido, no ha llovido, no ha llovido. O al revés, viene una helada, un huracán y acaba con todo. Ya Baruch Hashem, si llovió bien, no hubo una helada, no vino ningún huracán. Ahora que crezcan bien los frutos, los granos, vivías prácticamente vulnerable. Tenías que tener nervios de acero, sangre fría, mucho estómago, como dicen hoy. Pero era muy complicado. La parnasá, el sustento de la persona, es obviamente uno de los pilares de la estabilidad emocional de todas las personas. Todos queremos estabilidad económica, todos queremos llegar a fin de mes con dinero de sobra. No queremos llegar arrastrando safe, barriéndonos. No, queremos llegar bien, queremos esa estabilidad, queremos que se abran los portones de la parnasá. Dice el Talmud, pues que te sepas que la falta de lluvia tiene que ver con el comportamiento humano. O sea, muchas veces, si no estás obteniendo la economía que deseas, puede ser parte de tu responsabilidad como individuo, puede ser grupal, del pueblo judío en general, de la humanidad en su totalidad, porque hablamos mal de los demás. ¿Y cómo se explica esto? ¿Cuál es la relación entre hablar mal de otros y que se cierre el cielo y se cierren los portones de la economía? ¿Cuál es la relación entre ambas cosas? Entonces, los jajamim citan versículos, citan muchas referencias, pero tratemos de hacer un análisis y preguntémonos por qué hablamos mal de otros. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué disfrutamos el fracaso ajeno? ¿Por qué buscamos la falla en el comportamiento de un tercero? Tú puedes ir a una fiesta, comer ahí, beber ahí, pasar 4 o 5 horas, bailar y salir de ahí y hablar mal del anfitrión. Es absurdo, es ridículo. Puedes ver a alguien haciendo algo que no sabes por qué lo está haciendo, no conoces nada de su vida, pero ya te das el derecho de criticarlo. Pero ¿qué pasa cuando te topas cara a cara con él? Puras flores, ¿cierto o no? Tú hablas mal, criticas, encuentras fallas por todos lados, pero cuando no está, cuando de repente te lo encuentras, preciosa fiesta. Increíble, la verdad, Mashallah, todo padrísimo, todo muy bonito.
la comida, delicioso. Acabas de hablar todo lo que se te ocurrió de él, pero no tenemos la valentía para decirlo de frente. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos la valentía de decirlo de frente? Porque muchas veces ni siquiera es verdad. Muchas veces no tenemos fundamento para hablar mal. No tenemos pruebas contundentes. Tú cuando hablas mal de alguien, ¿podrías acusarlo frente a un tribunal? ¿Tendrías las pruebas necesarias para sostener lo que acabas de decir? Muchas veces no. Entonces, ¿por qué hablamos mal? Si no nos compete, no nos interesa, no nos afecta y no estamos seguros. Entonces, ¿qué motiva al ser humano a este comportamiento? ¿Por qué hablamos mal? Simple y sencillo. ¿Pero por qué queremos rebajar al otro? Porque o sea, está mal, pero nosotros nos subimos bajando al otro. ¿Yo me siento mejor cuando encuentro que el otro tiene fallas? Sí, la zona, uno baja al otro y... Si todos son lo peor, entonces yo ya me siento mejor conmigo mismo. No sé si que sea bueno, pero bajas al otro y no es que tú subas de nivel, obviamente, no, mentalmente lo bajas tanto que te sientes bien. Me siento superior, ¿no? Podría ser una opción. Los jajamín dicen que, además de lo que están ustedes mencionando, que yo me siento mejor cuando bajo al otro, hay también otro aspecto muy interesante. Tú puedes llegar a detectar o a identificar comportamientos negativos, pero no te molestarían. Hay algunos que sí te molestan y hay otros que no te molestan. ¿Todo lo que ves mal en los demás te molesta? No. Claro que no. No, no todo. No tengo envidia de la gente. No todo lo que veo que el otro hace mal me corroe. No de todo hablo mal. Yo pude ver, por ejemplo, que una persona llega tarde en las mañanas a rezar. Y no hablo mal de él. No me interesa. Pero hay otras cosas de él que las veo y me hierve la sangre. Esas me molestan. Por ejemplo, yo lo veo presumir. Y ahí sí digo, mira, este es un presumido. ¿Por qué no dijiste que era flojo? También es flojo. ¿Por qué la flojera que detectaste en ese mismo hombre no te llevó a hablar de él? Y la vanidad sí. ¿Por qué la vanidad te prendió? Entonces dicen los jajamim, cola posel, bemumó posel. Tú detectas en el otro fallas que tú mismo tienes. Y esas son las que te hierven. Y normalmente de esas son las que hablas. ¿Sí me expliqué? No todo lo que veo malo me hierve. ¿Saben por qué no? Porque yo mismo no caigo en eso, entiendo que el otro tiene un error y vivo tranquilo, vivo con ello, no me afecta. Pero cuando veo en el otro algo negativo que yo mismo tengo, se despierta algo en mi interior. ¿Por qué? Porque es como ver el reflejo de uno mismo, es como ver un espejo. Y entonces reconoces todo lo malo que tienes tú y odias al otro porque odias esa parte de ti que no has podido superar. ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí, muy bien. Entonces, significa que el Lashon Hara está motivado por las fallas que nosotros tenemos, que detectamos en los demás, y al molestarnos nuestro fracaso, hablamos mal del fracaso ajeno en el mismo ámbito que el nuestro. Es un asunto colectivo. No habría Lashon Hara si no viera las fallas en el otro que tú mismo tienes. Simplemente dirías, sí, pues tiene un error, el señor es flojo, ¿qué quieres que haga yo? ¿Por qué voy a hablar mal de él? ¿Tú no tienes errores? Estamos hablando aquí de algo más profundo. Todos estamos unidos emocionalmente, porque yo te veo a ti y encuentro algo en mí. Tú me ves a mí, encuentras algo en ti. A veces no es fácil verlo en nosotros mismos, pero cuando lo veo en el otro, brinca de inmediato. Cuando tú, por ejemplo, llegas tarde a algún lugar, no lo ves tan terrible. Cuando te toca esperar, ahí sí hierves. Hoy, por ejemplo, yo tenía que pasar por alguien 12:30
Baruch Hashem, me considero una persona puntual. Siempre trato de estar antes de. Sin embargo, hoy había campaña de vacunación. Se desató la locura por la zona. Entonces, fuera de mi alcance, llegué 7 minutos tarde. Porque no estuvo en mí. Imperdonable. Yo en mí digo 7 minutos. Pero nunca llegó tarde. Hoy llegué 7 minutos tarde. ¿Tendría que ser el fin del mundo o no tendría que ser el fin del mundo? Claro que no es entendible lo que está pasando. Eso, si era la señora es el fin del mundo. No, no era mi señora. Entonces no pasa nada, ¿no? Siempre llegas puntual, hoy llegaste 7 minutos tarde y se entiende por qué. No tiene por qué ser el fin del mundo. Entonces lo manejé, pero sí tuve la necesidad de explicarme, de justificar, de decir, discúlpame. ¿Por qué? ¿Por qué lo sentí como una falla? Eso, porque yo detesto la impuntualidad. La detesto. Entonces, aun cuando está justificada, dices, no debería de pasar. Uno mismo se desenvuelve según lo que tiene adentro, según tus estándares, según tus expectativas, según lo que hemos moldeado en nuestra cabeza, que el mundo tiene que ser, así es como nosotros reaccionamos ante lo que vivimos. El Lashon Hara es una falla universal, porque todos vemos cosas que nos hacen reaccionar y las necesitamos decir porque sobrepasa nuestra capacidad de control. Por eso lo hablamos. ¿Qué sucede cuando no hay lluvia? ¿Qué sucede cuando no hay parnasá? Cuando el trabajo no camina. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Aparte de rezar, empiezan a acercarse a los demás a pedir ayuda. Porque como ahorita no está funcionando tu proyecto económico, ¿qué haces? Pues tienes que salir a comer, tienes que dar el gasto a tu casa. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Recurrir a los demás. Pero ¿cómo vas a recurrir a los demás si no todos te caen bien? Si has visto fallas en todo el mundo. Si este es gordo, este es presumido, este es flojo, este es codo, este aquí, este allá. Entonces, ¿cómo vas a ir? ¿Cuál es la única solución? Que agaches la cabeza, te comas tus opiniones y con humildad te acerques a los demás. Tienes que dejar a un lado todo lo negativo que conoces de los demás y decir, ahorita no puedo criticar, ahorita no puedo enojarme con él, ahorita no puedo faltarle al respeto, ahorita menos voy a hablar mal de él. ¿Por qué? Porque lo necesito. Entonces es una manera de eliminar todos esos sentimientos negativos que hay dentro de uno. Automático. ¿Entendimos por qué? En automático. No está lloviendo, no pude cosechar, voy a ir a ver si mi vecino tiene algo guardado. Pero hablaste mal de tu vecino hace una semana. Sí, pero hace una semana yo no lo necesitaba a él. Me daba el lujo de criticarlo. Hoy lo necesito. Como hoy lo necesito, cambia mi actitud. Ya no me molesta tanto. Ya no es tan malo como la semana pasada. Hablé de manera precipitada. Me apresuré. Ya cambia todo. Entonces de repente vas a tener, en vez de 3/4 partes de la nación, todos en conflicto, al revés. Ahora 3/4 partes son humildes, hablan bonito, tranquilo, se arreglan, se acercan, piden perdón. Oye, mira, ¿me puedes prestar para la semana que entra? Perdón de lo que te hice la vez pasada, no fue mi intención. Y de repente todo el mundo se empieza a arreglar. Y por eso la conexión entre la falta de lluvia y el Lashon Hara. Continúo. Dice
Rabbi Meir Baal HaNes. Esto lo dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Meir Baal HaNes. ¿Por qué el lashon hará? ¿Por qué hablar mal de otros es algo que no se ha logrado erradicar? Ya, estás hablando mal de otro, cállate la boca, no hables mal. Así debería de ser, ¿no? Si se está cometiendo un crimen, pues lo frenas. Aquí, por algún motivo, no se frena. ¿Por qué no se frena? La lashon hara, dice Rabbi Meir Baal HaNes, tiene verdad dentro de lo que cabe. Cuando tú hablas mal de otro, puedes inventar, pero también dices cosas que son reales. Al decir cosas que son reales, ya le diste fuerza. No estás hablando inventos. Si tú, por ejemplo, llegas y dices, ¿sabes que este cuate que está ahí se robó un banco suizo? ¿Qué te dice el otro? No creo. No creo. Lo estoy viendo aquí muy tranquilo. No está como si lo hubieran fichado la Interpol. No hay una amenaza. Yo lo veo rezando tranquilo, está cantando Lejado Día en Shabbat. No creo, la verdad, que se haya robado un banco. Pero si te dicen algo que tenga verdad, entonces ya agarra vuelo. Ya la gente lo cree. Y después a eso de verdad le agregas 20 mentiras. Y ya no importa. Ya tiene en dónde sostenerse el chisme, el rumor. Y entonces se empieza a expandir. Es por eso que es tan delicado. Cuando se destruyó el Bet HaMikdash, el segundo templo, dice el Talmud, ¿sabes por qué se destruyó? Sinat Hinam. ¿Qué es Sinat Hinam? El odio gratuito, o sea, no tiene manera de justificarse, simplemente odio por odiar. El Hafetz Haim dice, no se quedaba en odio. La gente al odiar hablaba mal de los demás. Ese fue el error. Se materializó. No es nada más odiar, hablar mal de los demás. Yo les hago una pregunta. El Bet HaMikdash se destruyó por eso. ¿Qué pasó después de la destrucción del Bet HaMikdash? ¿La gente aprendió, reparó o empeoró? ¿Cómo creen que estuvo? ¿Igual, mejor o peor? ¿Cuál de las tres opciones? Dice Rabbi Pinhas Ben Yair, el suegro de Rabbi Shimon Bar Yochai, es este jajam, Rabbi Pinhas Ben Yair. A partir de la destrucción del Bet HaMikdash, se hicieron más fuertes las personas que andan llevando rumores y chismes por aquí y por allá. Pero no tiene lógica. ¿Cómo se van a hacer más fuertes? Se te acaba de caer todo Israel, desgracia nacional. El país se destruyó, el Bet HaMikdash se destruyó, miles de muertes, todo se perdió. ¿Cuál sería, por sentido común, la nueva actitud? Pues vamos a reparar. Cuando Jacob vino, se encontró la primera vez con Rachel, la que iba a ser posteriormente su esposa. ¿Qué hizo Jacob en ese encuentro? La primera vez. ¿Lloró? Sí. ¿Pero por qué lloró? Hizo algo antes. No. La besó. Besó a Rachel y lloró. ¿Qué sucedió? ¿Por qué lloró? Dice el Meam Loez, trae una explicación. Y dice, a partir de la destrucción del diluvio, que vino debido a que la gente se corrompió por completo, la gente ya no respetaba las relaciones casada, soltera, pariente, no me importa nada, todos con todos. A partir de la destrucción, cuando se creó la nueva civilización, el nuevo mundo, todo el mundo dijo, vamos a cuidar de esto. Vamos a cuidarnos. No puedes estar con una mujer que no sea tu esposa. El recato, la fidelidad, todo tiene que volverse a cuidar. Y de repente llega un extraño al pueblo el primer día y besa a una mujer
con la que no tiene nada. Entonces, ¿qué hizo la gente del lugar? Lo regañaron a Jacob Avinu. No les gustó. ¿Qué andas besando a una muchachita? ¿Es tu esposa? No, va a ser mi esposa. Te esperas. Se enojaron con él, lo regañaron. Y por eso lloró. ¿Qué significa? Que después de la tragedia, se supone que la gente aprende, se cuida, ya sabe lo que pasó. Y aquí vemos que se destruye el Bet HaMikdash por la gente que anda de chismosos. ¿Esperarías que mejorara el asunto? ¿Y qué dice el Talmud? Empeoró. ¿Cómo puede ser? ¿Pero por qué empeoró? ¿Por qué no cuidaron? ¿Por qué no aprendieron? Una de las respuestas es, vieron que era tan complicado que de plano decidieron, esto no se cuida. ¿Por qué no se cuida? No porque no sea verdad, es verdad. Pero es tan difícil que ¿para qué intentar? Mejor voy a cuidar otra cosa. Dime que cuide Shabbat, más fácil. Cuido Shabbat. Dime que coma kasher, adelante, como kasher. Dime 1000 cosas, pero no me limites en mis pláticas. No me digas qué puedo hablar y qué no. Entonces, debido a la dificultad, decidieron dejarlo a un lado. Tan difícil que mejor lo desecho. Más cómodo, más fácil. A Kadosh Baruj Hu hay una cosa que ama más que todo. ¿Qué es? Un yehudí tiene muchas responsabilidades como judío. Hay muchas cosas que cumplir. Todo lo que es Torah, preceptos, es recibido por el Creador. Pero hay una cosa que Hashem quiere más que todo. ¿Qué es? Les doy chance, a ver, 3 oportunidades. Hay una cosa que el hombre yehudí debe de hacer como obligación, que Dios ama más que todo. ¿Qué es? Ayudar al prójimo, estar alegre. Les queda una opción. Ser humilde, dar caridad, ya se pasaron de las opciones. Ser sincero. Dice el Sidur cita a los Jajamim cuando dice, Elu Devarim, hay varias cosas, Sheadam Ogel, mi peroteem, baolam hazeh, que tú si las llevas a cabo, comes del fruto de la acción en este mundo, Beakeren Kayemet Lo la olam haba, y el capital te lo guardan para arriba. ¿Qué quiere decir? Es como una inversión. El capital ahí está y te va dando frutos. Tú haces una buena acción, Dios dice, te la guardo para pagártela arriba. Pero no nada más eso, aquí vas a tener ganancias. ¿Cuáles son? Dice Lalo, respeto a los padres. Es correcto. ¿Qué más? Si ves una pareja que están peleados, ayudarles a que se arreglen. Ayudar a los demás. Si tú intentaste arreglar una pareja, no se pudo, intentaste cumplir. Y hay una frase en el Talmud que dice, el que quiso hacer una buena acción y no la pudo llevar a cabo, le consideran como si la cumplió. No es realmente el mismo pago, pero te la dan por buena. Lalo, estás haciendo trampa, estás sacando acordeón. A ver, dinos. Gemilut Hasadim, hacer favores con los demás. ¿Les faltan? No, pero Gesed está muy general. Ahí dice Bikur Jolim, visitar a los enfermos. ¿Qué más hay que hacer? No, no dice Tzedakah. Talmud Torah está hasta el final. Dice, después de toda la lista de acciones, Lalo, ¿ya las encontraste? Pásame el libro. Antes de Odú, antes del Kaddish. Lee. Honrar al padre y a la madre. Hacer el bien. Visitar enfermos.
ayudar a quienes lo necesitan, madrugar a rezar en las mañanas, hacer las paces entre compañeros o entre esposos y Talmud Torah Keneged Kulam. El estudio de la Torah equivale a todo. Significa que el estudio de la Torah es el top. ¿Cierto o falso? Ahí lo dice. El estudio de la Torah es el top. Les voy a hacer una pregunta capciosa, polémica, muy difícil de responder, así que piénsenlo bien. Si alguien estudia Torah y al mismo tiempo es un pecador, también ahí le vamos a decir Talmud Torah Keneged Kulam. También este estudio de esta persona que es un pecador, ¿también equivale a todos los preceptos buenos? ¿O tiene que ser un estudio de Torah de una persona pura, buena, correcta, justa? ¿Pregunta fuerte o no? Fuertísima. Por eso estoy preguntando, ¿el estudio de la Torah, valiosísimo para Dios, es cualquier estudio de cualquier persona, aunque falle en muchas otras cosas? ¿O tiene que ser un estudio de Torah con ciertos requisitos que... No, perfectos nadie. Perfectos nadie. ¿Qué pasa si estudias Torah y abandonas los preceptos? ¿También tu estudio de Torah es valiosísimo o no? Dice el Talmud, Dios dijo, ojalá y me hubieran abandonado a mí, pero hubieran seguido estudiando Torah. ¿Por qué? Porque el estudio de la Torah te va a llevar de regreso al buen camino. Si tú, el estudio antecede a la práctica, porque no puedo actuar si carezco de los conocimientos. Entonces, si yo estudio, tengo esperanza de algún día regresar. Si yo diario estudio Torah, algo se me va a pegar, algo me va a ayudar. Entonces, dice Dios, ¿quieres abandonarme a mí? Está pésimo, pero no es lo peor. Lo peor es abandonar el estudio de la Torah. Significa que Dios quiere que aunque uno esté en malos pasos, siga estudiando Torah. ¿Estamos de acuerdo? Hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Dice el Talmud, había un hombre llamado Doeg a Adomí. ¿Quién es Doeg a Adomí? Este hombre, era muy cercano al rey Shaul, y tenía mucha envidia de David, no lo quería, y hablaba mal de David. Cada vez que se le presentaba la oportunidad, hablaba mal de él. Pero además de eso, Doeg sabía muchísima Torah. ¿Qué es muchísima Torah? A niveles muy, muy importantes. Prácticamente si hablas de los más grandes de la Torah en el mundo, ahí estaba Doeg, en ese grupo, de los más grandes en Torah. Pero por otro lado, habla mal. Se la pasa diciendo cosas negativas. ¿Qué hace Hashem? Tienes la Torah y el estudio, y por el otro lado, hablas mal de los demás. ¿Qué hacemos? Dice el Talmud, le dijo Hashem a Doeg, Rasha, malvado, Maleja lesaper hukai, ¿qué andas tú hablando de mis leyes? ¿Por qué estudias mi Torah? Cierra el libro. Así le dice Dios a Doeg. Pero acabamos de decir que la Torah siempre hay que tenerla. Pero a este tipo de personas no. Dios le dice a Doeg, deja mi Torah en paz, no la estudies. ¿Por qué? Doeg, hablando mal de David, causó asesinatos, causó catástrofes, porque acusó a gente que ayudó a David y esa gente murió por traidores al rey. Le dice Hashem a Doeg, Doeg, cuando estás estudiando mi Torah y llegas al tema
de los asesinos. ¿Qué haces? Están leyendo sobre asesinos. ¿Qué haces? ¿Sigues normal? ¿Tranquilo? Imagínense una persona que engaña, roba, todo tipo de comportamientos negativos en los negocios y se para a dar una disertación sobre la honestidad. ¿Qué harían ustedes si fueran parte de la audiencia? ¿Te paras y te vas o lo bajas? Dice el creador a Doeg, ¿qué haces cuando llegas a la parte de los versículos que hablan del asesinato? Cuando tú sabes que causaste con tus palabras varias muertes. Cuando llegas a los versículos que hablan de la Lashon Hará, de no hablar mal de otros. Mata Doresh Bahem. ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Cómo puede ser? Él fue el que causó las muertes de los Kohanim. Doeg a Adomí. ¿Qué pasó al final con este hombre? Dice la Mishnah, en lo helek la olama ba, no tiene parte en el mundo venidero, tampoco. Cero. Se le acabó todo. ¿Y su Torah? ¿Su Torah qué tenía? ¿Qué pasó? Era una Torah contaminada. No era una Torah buena. Era una Torah estudiada para sentirse superior a los demás, como le gustaba. Tenemos que hacer algo al respecto. Este asunto de hablar mal de otros se ha convertido realmente en algo que la gente ya no piensa que está mal. Ya nadie piensa que lo tiene que cuidar. Yo les reto, ¿ok? Challenge, como hay ahorita. O cómo se dicen las tendencias, así en inglés, las palabras que ponen para retar a todo el mundo, no sé. Les doy un challenge. Estén en una mesa, espérense a que alguien diga algún comentario negativo sobre otro y díganle bonito. Oye, por favor, no hay que hablar mal de los demás. Los reto a ver si les aceptan el argumento o no se burlan de ustedes. Te van a decir, primero se van a quedar en shock, como, ¿de qué me estás hablando? Y luego te van a empezar a decir, eres un extremista, estás loco, y luego hasta tal vez tú salgas afuera de la reunión. Te van a decir, si no quieres, vete, porque no estamos haciendo nada malo, es verdad. Ahí está el reto. Pero lo que estamos estudiando es que esto no es sencillo. Dice Rab Alexandri, man bae haye. ¿Quién quiere vivir? ¿Quién quiere vivir? Así anunció, se paró como antaño, puso un barril, se subió encima, dijo, ¿quién quiere vivir? ¿Quién quiere vivir? Se empezaron a reunir muchas personas, le decían, nosotros. Es como si dices, tengo vacunas, gratis, Pfizer. ¿Quién quiere? De una vez, en 5 minutos vas a tener toda una multitud, ¿no? Así estaba el jaján, decía, ¿quién quiere vida? ¿Quién quiere vida? ¿Qué les dijo? Ahí les va la vida. Mi Aish Hafetz Haim. Dice el versículo, ¿quién es el hombre que quiere la vida? Ohev Yamim, ama la vida. Lirot Tov, quiere ver cosas buenas. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué dice ahí? Netzole Shoneja Merá, cállate la boca del mal. Deja que tus labios se cierren y no hables cosas que son engañosas. Esa es la vida. Todo el mundo corre por vacunas. Y está bien, hay que ir, hay que tener. Pero esto no es menos. Habríamos que hacer una campaña en la sociedad. No hables mal de otros. Dedícate a ti. No tendrías que tener tiempo de hablar de otros. No tendrías por qué tener atención para otros. Tú tendrías que estar preocupado por ti. Es vida y parnasa. Es vida, es sustento, es encontrar gracia con Dios para que tu Torah también sea aceptada. Cuando uno, por ejemplo, tiene una emergencia, va al hospital,
rápido se estaciona en los lugares especiales, cerquita, para emergencias, se baja. Normalmente hay más gente. Uno no es el único. Entras ahí. No te detienes a decir, oye, ¿y tú qué tienes? ¿Y tú por qué vienes? No, a mí no importa ahorita nadie. Yo tengo que salvar a mi familiar o a mí mismo. Ahorita no voy a andar haciendo encuestas a ver por qué viene la gente aquí o qué está haciendo o cuánto tiempo llevan acá. No me importa. Cada quien que se las arregle como pueda. Ahorita es una emergencia. No vengo a hacer una labor comunitaria. Nosotros deberíamos pensar lo mismo. Dios me mandó al mundo a arreglarme, a repararme. ¿Por qué tendría yo tiempo de ver los errores ajenos? Tengo que arreglar lo mío. Oye, pero el otro es un enojón. Pues sí, pues yo también. Ahorita no me hables del otro. Yo tengo un problema mío que tengo que resolver. Entonces, no tendríamos por qué tener tiempo disponible o cabeza o interés en los errores de los demás. Tendríamos que estar preocupados por los nuestros. Estamos en emergencias preguntándole a todo el mundo qué tiene. Y la herida nos está sangrando. ¡Métete! Ya luego preguntas, arréglate tú primero. Y en vez de arreglarnos nosotros, estamos haciendo encuestas. Dicen los jajamim, una palabra puede ser peor que una acción. Tenemos dos errores gravísimos que la nación judía cometió cuando estaban en el desierto. Dos gravísimos. Número uno, muy bien, el becerro de oro. Número dos, los espías que entraron a Tierra Santa y hablaron mal. ¿Cuál de los dos fue más costoso? Los espías de calle. De calle, una diferencia abismal. ¿Cuánta gente murió por causa del pecado del becerro de oro? 3,000 personas. De un aproximado de 3 millones de seres humanos. 3,000. ¿Cuántos se fueron por causa del pecado de los espías? 600,000. Y está todavía después. Pero no tiene lógica. ¿Cuál fue el error de los espías? Hablar. Los otros cometieron idolatría. ¿Qué es peor? Idolatría es peor, ¿no? ¿No es peor la idolatría? Hicieron un becerro, bailaron. Dijeron, este es tu Dios, Israel. Sacrificios en su honor. Los otros, tal vez duró 1 minuto y medio la oración. Dijeron verdades, como dijimos hace ratito. Dijeron, la tierra es buena, hay frutos grandes, hay abundancia. Dijeron las verdades para después tener en dónde poner las cosas negativas. Y luego dijeron, no vamos a poder, es una tierra donde muere mucha gente, hay gigantes, está muy difícil. Dios se enojó, peor que en el error del becerro, y dijo, toda esta generación se acabó, no van a entrar a Eretz Israel. Toda la generación. Van a estar deambulando 40 años en el desierto hasta que todo el mundo acabe y muera. Cada Tisha B'Av cavaban sus tumbas, se metían ahí y los que sobrevivían se salían y enterraban a los demás. No podías esperar que mueran en sus casas, no iba a haber manera de enterrar a tanta gente. Entonces, fue más costoso el de los espías, que fueron palabras, que el del becerro de oro, que fueron hechos. Entonces dicen los jajamim en el Talmud, es peor una palabra que una acción. Pero nosotros las palabras se las lleva el viento. No pensamos, la digo, no la digo, dila, ¿por qué no? Cuando estás con alguien y te dice, híjole, me enteré de algo, pero no te puedo decir. Le ruegas, por favor dime. Y tal vez el otro reaccionó que no está bien y te dice, pero no te puedo decir por qué. Es la Lashon Hara. La Torah prohíbe hablar mal de otros. Y tú no eres un pecador. Tampoco quieres caer en la Lashon Hara. ¿Qué le dices? Bueno, una pista. Suelta un poquito, no digas quién. Di una pista, ¿con qué empieza su nombre?
Y entonces ya tú no pecas porque no me dijiste, yo tampoco porque no me dijiste, y pues nos vamos tranquilos los dos. Buscamos la forma cómo hacer las cosas mal, cuando deberíamos estar buscando cómo hacer las cosas bien. El Nahash, la serpiente, al principio de la historia de la humanidad, se suele decir que el primer pecado del mundo fue el comer del fruto del árbol prohibido. Pero hubo uno antes, la Shonara. La serpiente dijo: Dios no quiere que coman, porque Dios mismo se hizo Dios al comer de ahí. Dios no quiere competencia. ¿Por qué no los deja comer? ¿Qué pierde? Dios no quiere competencia. Dios antes no era Dios. Comió de ahí y obtuvo superpoderes. Y entonces, como Él no quiere que haya alguien ahí igual, pues les prohibió. ¿Ya llegas a esto? ¿Hablar mal de Dios también? Empiezas con el vecino, sigues con el amigo, con el socio, con el desconocido, y acabas hablando mal del mismísimo creador del mundo. Estos no son cuentos de hadas, son cosas reales, que pasan, que se viven todos los días. ¿Saben qué es lo peor? Que no nos remuerde la conciencia. Después del becerro de oro, seguramente te sientes pésimo. Tú dijiste, Moshe no va a bajar. ¿Qué pasó? Bajó. Dijiste, este es mi Dios. Y al final tu Dios terminó hecho ceniza. Te das cuenta del error. Seguramente tenían todos la cabeza así hacia abajo y se sentían pésimo. Pero ¿qué pasa cuando hablas mal de alguien? No te sientes tan mal. No te remuerde la conciencia. No te quita el sueño. Estás tranquilo. No pasa nada. Esa es la falla más grande. La falta de remordimiento. Porque entonces lo vuelves a hacer. Y lo vuelves a hacer. Y lo vuelves a hacer. Tenemos que hacer una campaña, todos nosotros, empezando obviamente por nuestras propias personas, de empezar a cambiar en esto. Tratar de no hablar de los errores de los demás. Piénsalo de esta manera. Tú vas a hablar ahorita mal de alguien. Eso que piensas hablar, ¿tú ya lo reparaste? Eso mismo que vas a hablar, el mismo tema, eso mismo ya lo arreglaste tú. Si vas a criticar a alguien de que engañó, ¿tú has engañado? ¿Vas a criticar a alguien de que es muy presumido? ¿Tú eres el más humilde? Siempre que vayas a hablar mal de alguien, piensa en eso. El tema que voy a tocar es un tema que yo tengo ya reparado. Entonces voy a decir algo que se oye horrible. Si es así, háblalo. Y lo digo con toda confianza porque no va a ser así. Pero si es así, háblalo. Si no, cállate la boca. No digas algo que tú mismo no tengas como falla. Con esto, Bezrat Hashem, podremos, como dijimos al principio, traer las lluvias, traer la abundancia, encontrar gracia en los ojos de Dios, que nuestra Torah sea aceptada. Estudiamos y estudiamos y estudiamos. ¿Para qué estudiamos? Pues para cumplir, ¿no? Esto es lo primero. Dice el Zohar HaKadosh, Mandeit ba lishna bisha, aquella persona que tiene ese error de hablar mal de otros, Selotá la alá kama de kuchá beriju. Su rezo no sube hacia Dios. La Shonara, el que tiene el error de hablar mal de los demás, su rezo no sube ante Dios. ¿Cómo? Estás hablando de algo muy fuerte. Hablaste mal de alguien y le dijiste, luego te sigo contando, voy a decir minjá. Ya no vayas, hijo. Ya no vayas. Sí ve, pero es una expresión. De ait ar ale ruach mesa'aba, porque acabas de impurificar todo lo que es tu habla. Pero si haces teshuvá,
si te arrepientes, reparas, te comprometes a cambiar, entonces tus rezos suben. ¿Queremos que nuestros rezos lleguen? 100% sí. Dejemos de hablar mal de los demás. Bezrat Hashem. Nos estamos viendo por aquí.